La homilía para el día 5 de mayo, la fiesta de San Pío V. Mis queridos hermanos, en cierta ocasión un sacerdote que yo conocí estaba celebrando sus 25 años de sacerdocio y en esta celebración me tuvo confianza y me hizo una confidencia. Me dijo, si alguien me hubiera mostrado al principio todas las cosas que yo iba a sufrir en el futuro como un sacerdote, si me hubieran mostrado de una sola vez todos los problemas que tendría que lidiar, probablemente, me dijo, probablemente no hubiera aceptado. Aunque valía la pena, pero a lo mejor en ese momento me hubiera acobardado y no habría aceptado, me dijo. Imagínate ahora que alguien te dijera a ti, oye, te vamos a hacer un papa, pero durante tu tiempo en el papado vas a tener que luchar contra la infiltración de la iglesia, vas a tener que luchar con la pérdida de países enteros a la herejía, con el nacimiento de las sectas protestantes, con el posible fin de la civilización del occidente a través de una de las invasiones más terribles que se planearon en la historia, y al mismo tiempo vas a tener que luchar por implementar en la iglesia las reformas más significativas y las disciplinas más importantes quizás en la historia de la Iglesia Católica. Me imagino que tal vez tú dirías, paso. Pero mis queridos hermanos, esta era precisamente la vocación de este gran papa de San Pío V. San Pío V nació pobre, también como San Pío X, nació en Lombardía, en Bosco, en 1504. Más o menos en el mismo tiempo, un hombre llamado Martín Lutero estaba entrando en un monasterio de los agustinos. Un año antes del nacimiento de San Pío V, los turcos otomanos estaban derrotando más bien al poder naval más grande en el oeste, que era el Imperio de Venecia, el Reino de Venecia, y de esa manera los turcos, los musulmanes, estaban obteniendo supremacía sobre todo el océano Mediterráneo. Estas son las cosas que pasaron en el año del nacimiento de Pío V. Su nombre de nacimiento era Antonio Ghislieri, pero tomó el nombre de Miguel cuando se convirtió en un monje con los dominicanos en la edad de 14 años. Muy pronto lo conocieron por sus penitencias, por sus largas horas de oración, las disciplinas que tomaba, su vida tan bien ordenada, y lo pusieron a cargo de la educación de los novicios, de los nuevos monjes, y también lo hicieron superior de varios conventos. Ahora, mientras que Ghislieri perseguía sus estudios con éxito y se convertía poco a poco en un santo, Martín Lutero, el monje del que hablábamos, había ya retado a la iglesia y abandonado su monasterio. Había puesto ya sus 95 tesis, entre las cuales incluyó la tesis sexta y la 38, en donde negaba el poder de la iglesia para perdonar los pecados, y la tesis 13ª, en la que negaba el purgatorio. Muy pronto sus doctrinas hicieron impacto, hicieron grandes daños, y en 1521 se hizo lo que fue la Dieta de Worms, en la que se trató de hacer que Lutero retractara sus errores y volviera a la paz. Pero se negó. Dijo Lutero, a menos que alguien me muestre que mis errores los niega la Biblia, que no están en la Biblia. Más bien dijo, a menos que alguien me demuestre que mis doctrinas no están en la Biblia, me niego a retractarme. Sus doctrinas fueron apoyadas mucho por los nobles, que tenían intereses políticos en tratar de deslindarse de los imperios católicos, y también fueron apoyadas por los plebeyos, porque la plebe, los campesinos, encontraban en las doctrinas de Lutero un pretexto de rebelión. Y así esas doctrinas dieron su fruto. En 1524, los campesinos, inspirados por Lutero, comenzaron una revuelta en todo el centro y el sur de Alemania. Lutero al principio los apoyó y les dijo estas palabras a los campesinos. Les dijo, sobre las cabezas de los príncipes está la espada vengadora de Dios. Pero fíjate, aquí vemos el carácter de Lutero tan pésimo. A final de cuentas, obviamente, los príncipes ganaron, hicieron una matanza de campesinos, y entonces Lutero cambió de opinión y escribe un libro titulado Contra las pandillas asesinas de los campesinos. Y en este libro les dice textualmente a los príncipes,
despedazadlos, estranguladlos, corta a través de ellos, en secreto o en público, donde sea y como sea. Mátalos como matas a un hidrópico, a uno con la rabia. Estas eran palabras de Lutero. Y para 1525, Lutero ya se había casado, entre comillas, con Caterina de Bora, una monja apóstata, que había dejado su vida religiosa precisamente inspirada en los errores, en las malicias de Lutero. Todas estas cosas pasaban, y sin embargo, en Italia, 3 años después, en 1528, Miguel Ghislieri estaba siendo ordenado sacerdote, en una hermosa ceremonia en Genoa. Las noticias de todos los males que estaban ocurriendo en Alemania llegaron también a Italia, a este nuevo sacerdote, que pasó los siguientes 16 años de su vida dando lecturas, dando clases en Pavía y poniendo contra las doctrinas de Lutero y de otros líderes protestantes, proponiendo 30 tesis él mismo, soportando el papado y soportando las doctrinas católicas. Ghislieri se daba cuenta que muchas de las cosas que estaban pasando en Alemania tenían ciertamente una razón para ser aceptadas en los abusos que había en la Iglesia. Él también veía que la causa de que estos errores de Lutero se aceptaran era que muchos sacerdotes, obispos, el clero en general había caído en muchos abusos, pero bueno, eso es asunto para otro sermón. Aquí conviene, sin embargo, explicar por qué la Iglesia en ese momento se encontraba en un estado tan difícil espiritualmente, porque se encontraban en un estado de relajación. Hubo 2 grandes factores históricos que contribuyeron a esto. Uno fue la peste bubónica, la gran epidemia de la Edad Media en la que pereció casi la mitad de la población europea. Esta peste, que fue realmente un asunto apocalíptico, causó que muchos monasterios relajaran su doctrina. El otro factor que contribuyó a la decadencia moral en Europa y en el clero fue la caída de Constantinopla. Cuando cae Constantinopla, que era el último enclave de los griegos y por lo tanto de la cultura que tenía algo de paganismo, toda esa gente huye hacia Italia y traen lo que viene siendo el inicio del Renacimiento, o sea, traen todas estas ideas paganas, hedonísticas, que provocan una relajación en la moral en Europa. Bueno, Miguel Ghislieri, el sacerdote Miguel Ghislieri, fray Ghislieri, veía también estos abusos, pero él, en lugar de reaccionar como Lutero de una forma estúpida y sin prudencia, y además soberbia, Ghislieri empieza a reformarse a sí mismo y a reformar con el ejemplo. Se hace famoso porque caminaba siempre pobre, caminaba descalzo a sus misiones, no se cubría y sin importar el clima, si era frío, si era caliente, siempre andaba descubierto. Y así daba un ejemplo de pobreza semejante al de San Francisco de Asís. Y aunque encontró resistencia, empezó a corregir a otros sacerdotes, a otros miembros de su congregación religiosa, y a cambiar de esta forma a la Iglesia a través de la santidad. Las ambiciones de Lutero habían causado ya miles de muertes en Europa. Ghislieri, en cambio, con oración, con silencio, se preparaba a cambiar el mundo y literalmente a salvar a la civilización de Occidente. Y fue a través de estos trabajos que él hizo y a través de esta actitud de reforma que viene a su primer gran misión, que fue la Santa Inquisición. Ahora, queridos hermanos, aquí es importante explicar un poco de la Inquisición. Mucha gente tiene una impresión de la Inquisición según la que nos dan las películas y las falsas noticias y propagandas, de que la Inquisición era un lugar donde mataban a los herejes y quemaban a un montón de gente y una cosa terrible. Bueno, la Inquisición realmente históricamente no fue así. Te sorprendería saber que el número de personas que mató la Inquisición es mucho menor a las que mató un gobierno de cualquier país europeo en un solo año. Pero bueno, vamos explicando por qué nace la Inquisición. Cuando las reformas de Lutero y de los otros protestantes empiezan a causar esta ruina en Alemania y en otros países también, empieza a infiltrarse en Francia,
empieza también en Suiza. Los príncipes católicos temen, obviamente, temen esta doctrina, estas enseñanzas que son revolucionarias en un mal sentido, como toda revolución realmente. Y bueno, tratan de hacer todo lo posible por detener que estos libros, que estas ideas entren a sus reinos. Por eso prohíben los libros de Lutero, incluso en las fronteras hay personas que están tratando de impedir estas doctrinas que pasen para Italia, para España. Y esto hace que los protestantes tomen una nueva estrategia. Viendo que no pueden introducir sus doctrinas abiertamente, empiezan a procurar introducir sus doctrinas a escondidas. Y empieza aquí, esto es algo muy interesante, empieza aquí el primer intento de infiltración en la Iglesia Católica. Empieza un movimiento que hasta hace poco de hecho se descubrió, un movimiento que se llama de los Nicodemos. Y estos eran personas que querían entrar a ser sacerdotes e incluso obispos con ideas protestantes, pero a escondidas, y que solamente revelarían su verdadero pensar una vez que estuvieran en autoridad. Ya había varias personas en este movimiento. Es aquí cuando entra la Inquisición. La Inquisición empieza como un organismo de la Iglesia para juzgar no a los herejes, no a los judíos solamente, sino juzgar al clero, juzgar a los obispos, a los sacerdotes, a los cardenales, para asegurarse si verdaderamente son católicos o si son personas que son herejes escondidos, lo que se llamaba también judíos escondidos, los famosos marranos. Y aquí es donde Ghislieri se destaca como un excelente inquisidor, no solamente por su inteligencia, pero también por su moral, por su integridad y por su mesura. Hubo un caso muy famoso de un obispo de Toledo, el arzobispo de Toledo, Bartolomé Carranza, que estuvo muchos años en la prisión, y muchos de los inquisidores, incluyendo al Papa, se inclinaban a darle la pena de muerte. Y Ghislieri, íntegro, se opone incluso al Papa, y él dice que no merece la pena de muerte. Fue por estos méritos que acaban haciéndolo obispo de Sutri en 1556, solamente 10 años después de que Lutero había muerto ya, exclamando en su última enfermedad estas terribles palabras: viviendo yo era tu plaga, Papa, muriendo yo seré tu muerte. 10 años después de que Ghislieri se hace obispo, muere el Papa Pío IV. Ahora, nuestro buen obispo Ghislieri había funcionado ya como un buen consejero en Roma por mucho tiempo, era conocido por muchas personas, y él evidentemente no tenía ambiciones, pero quien logra que sea elegido Papa, quien empuja por su elección, es de hecho otro santo muy querido de él, que era el cardenal Carlos Borromeo. Él es el que empieza a empujar y convencer a los cardenales para que se elija al futuro Pío V. Ghislieri es elegido Papa y es coronado el 18 de enero en 1566, solamente 2 años después de que el Concilio de Trento, quizás el concilio más importante en la historia de la Iglesia, había terminado. Ahora, queridos hermanos, aquí es donde se pone la situación muy interesante. ¿Cuál es la situación del mundo que encuentra este Papa? Bueno, él encuentra 3 grandes amenazas. La primera es el Islam. El imperio turco se empieza a extender en esos tiempos como una nube por todo lo que es el este y el sur de Europa. El Mediterráneo está casi enteramente bajo el poder de los turcos. Solamente un año antes, en 1565, 40.000 turcos habían tratado de invadir la isla de Malta. La isla de Malta es la entrada de Europa. Si hubieran ganado esa isla, hubieran conquistado toda Europa. ¿Qué los detiene? Los últimos caballeros que existían en Europa, los 500 caballeros hospitalarios de San Juan, que desde entonces se llamaron precisamente los caballeros de Malta. Pero los turcos, pues, eran una amenaza latente y estaban realmente, inminentemente a punto de invadir Europa. La segunda amenaza, como ya dijimos, fue la Revolución Protestante. Para el tiempo de la coronación de Pío V, el protestantismo había invadido ya Inglaterra, Escocia, Alemania, Suiza, los Países Bajos, partes de Francia. Solamente quedaban en Europa, sin estar contaminados de estas ideas, España, Irlanda, Portugal, Italia,
Polonia y algunos otros países. Y el tercer enemigo, tal vez el más terrible, está dentro de la Iglesia. Es la corrupción del clero, la corrupción de los obispos, de los cardenales incluso, de sacerdotes, muchos de ellos formados sin vocación, muchos de ellos ordenados sin ningún cuidado, que muchos de ellos buscaban solamente el dinero, sus intereses, o estaban ya contaminados por las ideas paganas que habían venido desde Constantinopla. Mi querido hermano, si alguna vez has pensado, ¿por qué tengo una vida tan difícil? ¿Por qué me ha dado Dios tantas dificultades, tantas cosas con las que tengo que lidiar? Considera a este gran santo. ¿Qué debe haber sentido habiendo sido elegido la cabeza del Occidente, la cabeza de la Iglesia, realmente de toda Europa, y la persona responsable de solucionar todos estos problemas? ¿A quién acude por su ayuda? ¿Acude acaso al rey, a la reina? Acude a una reina, sí, pero no una reina de esta tierra, sino a la reina de los cielos, la Virgen María. A ella es a quien acude para obtener misericordia de Dios. Vamos viendo cómo lidió Pío V, para acabar con el sermón, vamos viendo cómo lidió con estas amenazas. Contra el tercer enemigo, que fue el enemigo de la infiltración en la iglesia, del desorden, lo que hace Pío V es inmediatamente poner en práctica las resoluciones, los mandamientos, las doctrinas del Concilio de Trento. Es Pío V quien establece la misa que nosotros decimos el día de hoy aún, la misa a perpetuidad, la misa tridentina. Es Pío V quien hace editar un misal, hace editar el breviario romano que rezan los sacerdotes, hace editar también el ritual romano, que es el que usamos para hacer los sacramentos. Es Pío V quien da movimiento a todas las reformas religiosas que verdaderamente iban a restaurar a la Iglesia, no como la revolución de Lutero. Las reformas de los carmelitas, de Santa Teresa, las reformas de San Ignacio, que inició su propia orden, las reformas de los franciscanos con San Pedro de Alcántara, entre muchas otras. Hace grandes cambios, impulsado por el Concilio de Trento, que hasta nuestros días han hecho grandísimo bien a la Iglesia. Uno de ellos es que de ahora en adelante toda diócesis debe tener lo que se llamaría un seminario, es decir, una escuela donde se formarían los sacerdotes. Hasta este punto, si tú querías ser sacerdote, podías simplemente ser examinado brevemente y recibir tu ordenación. Después de Pío V, no más. De ahora en adelante, si quieres ser sacerdote, tienes que pasar por un periodo de formación no solamente intelectual, sino también formación moral, formación en la virtud. Él mismo también impone la ley bajo la cual ya no puedes ordenarte como un sacerdote y andar de vagabundo por todos lados, causando desórdenes, perdiéndote quizás. De ahora en adelante solo podrás ser ordenado sacerdote si tienes una misión a dónde ir y si hay alguien que se hace responsable de que estés ocupado. Tienes que ser o un religioso o tienes que ser un sacerdote diocesano que tendrá una parroquia a su cuidado. Grandes reformas, estas son solo algunas, que San Pío V estableció para reformar verdaderamente la Iglesia. También, al hacer esto, obviamente, combate al protestantismo, porque la mejor forma de combatir la falsa religión es promoviendo la verdadera religión. Pero también combate al protestantismo de frente. Se enfrenta directamente a los reyes de Europa. Se enfrenta al rey de Francia y depone a un cardenal en Francia y a 7 obispos y anula un edicto de Francia que permitía a los protestantes hacer sus ceremonias. Él dice, no, eso no va a pasar. También se opone a la reina Elizabeth I, la impía Elizabeth I, que había asumido el título de suprema gobernadora de la Iglesia de Inglaterra y que había puesto en la prisión a la reina católica, la reina María. La voz del Papa truena a través del canal y excomulga a la reina Isabel y libera a todos sus súbditos de obediencia a ella. Y esto desata una gran oposición en Inglaterra, pero oposición, sin embargo, que era buena, porque era una buena forma de declarar que esta mujer malvada era realmente un instrumento de Satanás y un enemigo de la Iglesia. Y pasamos finalmente a cómo San Pío V se opone a la invasión del Islam.
quiero que consideres bien el peso de este evento histórico. De no ser por San Pío V, de no ser por la defensa que él organizó de Europa. Estamos hablando de que habían 222 galeras de musulmanes, 67,000 musulmanes que ya venían en camino a invadir. Iban a invadir Venecia, ya habían invadido islas de Venecia, y venían ahora a tomar toda Europa, y si nadie los hubiera resistido, Italia hubiera sido musulmán, España hubiera sido musulmán, y convirtiendo a España, a Inglaterra, a Francia en países musulmanes, incluso el continente americano se hubiera convertido eventualmente en un imperio musulmán. Toda la historia del Occidente cambió y toda la historia de la cristiandad cambió por las acciones heroicas, santas de este gran hombre. Pasa pues que el Papa llama a todos los reyes católicos a defender a Europa. Casi ninguno responde. Solamente responden Venecia y España. El Papa, para completar una flota, pone él mismo del tesoro del Vaticano y se logran juntar 65,000 cristianos contra 67,000 musulmanes, 206 galeras cristianas contra 222 galeras musulmanes en la batalla naval más grande de la historia, una batalla que ha decidido el futuro de toda Europa y en realidad de todo el mundo. A través del Papa, los cristianos comandan pues esta flota y van al combate. Europa solamente ve las naves que se van, no saben más de ellos, pero no son ellos realmente los que ganan el combate, es otro ejército que el Papa llama, el ejército del Rosario. Al mismo tiempo que lanza a estos soldados, convoca a toda la cristiandad para que recen el Rosario, para defender a sus países y para lograr la victoria a través de la intercesión de la Virgen María. Sabemos que don Juan de Austria, el almirante, lleva en su nave el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Un día, el Papa está mirando en la ventana del Vaticano y empieza a ver hacia el este. Se queda allí varias horas, inmóvil, nadie lo puede distraer, y de pronto grita, ¡Victoria! Nadie más lo sabe, pero él ha visto en una visión que la navada, la flota de los cristianos, han vencido en la batalla de Lepanto y han cambiado la historia del mundo, derrotando al musulmán. Estas son las cosas, mis queridos hermanos, que hizo este gran santo con la ayuda de la Virgen del Rosario. El día de hoy, en nuestros tiempos, también luchamos contra 3 enemigos. El enemigo interno, el Vaticano II, la infiltración en la Iglesia. El enemigo del protestantismo, de las herejías, que también aún en nuestros días seducen a muchos, sobre todo a través de matrimonios mixtos. Y el enemigo también de una amenaza de la sociedad pagana en la que vivimos, el enemigo del paganismo. Pero mis queridos hermanos, no estamos sin guía, no estamos sin ejemplo. Mira lo que un hombre hace cuando puede seguir su vocación, cuando permanece fiel a la fe, cuando reza el Santísimo Rosario de la Virgen María. También tal vez entre nosotros hay hombres y mujeres que cambiarán al mundo. No lo cambiarán a través de gritos y patadas y mucho ruido, como la rebelión que Lutero creó. Lo cambiarán a través de la mansedumbre, la humildad, la religión, la piedad, la caridad, fortaleza también, y sobre todo, como San Pío V lo tuvo, una grandísima devoción al Santísimo Rosario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.